Aquella noche, a las 2:37 de la madrugada, la cámara del pasillo de la tercera planta del Instituto Santa Aurelia registró un único detalle. La puerta del último baño de chicas del fondo se abrió sola y luego se cerró de golpe, como si alguien la hubiera tirado desde dentro. El encuadre estaba vacío, sin alumnos, sin siluetas humanas, pero el sonido quedó muy claro. El crujido del cristal agrietándose, el agua golpeando las baldosas y una respiración entrecortada, áspera, como si una garganta estuviera intentando arrastrar aire a través de una capa espesa de barro. Durante los 12 minutos siguientes, mientras el pasillo seguía en silencio, el agua del lavabo junto a la puerta empezó a rebosar. La superficie se fue enturbiando, volviéndose gris sucia, como si algo estuviera removiéndose dentro de la tubería. En el gran espejo sobre el lavabo, el reflejo parecía titilar, deformarse, aunque la lente de la cámara no registraba ningún cuerpo de pie frente al cristal. Fisuras finas aparecieron sobre la superficie, extendiéndose en abanico, todas convergiendo justo donde debería estar el rostro de alguien mirándose a sí mismo. Cuando el vigilante nocturno logró forzar la puerta y entrar, el baño solo albergaba a una alumna sentada en el suelo, la espalda apoyada contra el lavabo, las manos cubriéndole los ojos. A su alrededor no había sangre, ni signos evidentes de pelea, solo el olor a detergente, a hierro oxidado, flotando en el aire y los trozos de espejo clavados en la pared como si alguien los hubiera empujado desde el otro lado del cristal. Si os interesan las historias de terror, suscribíos al canal Don Oscuro para no perderos los próximos relatos. El Instituto Santa Aurelia es un centro de secundaria católico situado en las afueras de una ciudad tranquila, de calles empinadas enlosadas y edificios antiguos de color beige. Visto desde fuera, Santa Aurelia no tiene nada especial. Una verja de hierro negra, un patio interior pavimentado, la estatua de un santo en medio de un parterre. En los expedientes oficiales consta como un centro con buena disciplina, un porcentaje estable de acceso a la universidad, varios equipos deportivos que compiten a nivel regional y una pequeña biblioteca que abre hasta la tarde. El pasillo de la tercera planta, donde se alinean las aulas más antiguas y el último baño de chicas del fondo, apenas se menciona en las visitas guiadas. Las paredes están manchadas, la pintura salta en pequeñas escamas, la luz de los fluorescentes parpadea a menudo. La dirección ha propuesto en varias ocasiones una reforma, pero el presupuesto siempre se destina antes a las zonas que pueden enseñar a los padres. El aula de informática, los laboratorios, las pistas deportivas. Así que la tercera planta sigue allí, lo bastante segura para usarla, pero nunca lo bastante nueva como para que alguien quiera quedarse demasiado tiempo. Durante años, la tercera planta fue simplemente un espacio secundario. Un lugar para impartir las últimas clases del horario, para los grupos que tenían que recuperar lecciones por la tarde. Los alumnos solían bromear diciendo que solo había dos tipos de personas a las que les gustaba la tercera planta. Los que querían huir del bullicio del patio y los que necesitaban un sitio lo bastante apartado para grabar un vídeo sin que nadie los molestara. Las 4 alumnas implicadas en lo que ocurrió aquella noche se situaban en medio de esos dos grupos. Alicia fue la primera en mencionar Bloody Mary en el chat del grupo. En clase, no destacaba por nada en particular. Sus notas eran buenas, sin sanciones disciplinarias, no participaba en demasiados clubes. Los profesores la describían como poco participativa, pero siempre atenta. Sus compañeros la veían como alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Sin embargo, el historial de búsquedas de su móvil dibujaba otro cuadro. Términos relacionados con leyendas urbanas, rituales frente al espejo, desapariciones extrañas, vídeos supuestamente malditos. De las 4, Alicia era la que se acostaba más tarde. Muchas noches, su última conexión aparecía cerca de las 2 de la mañana. Leía hilos interminables sobre experiencias extrañas, se colaba en foros donde la gente describía juegos que la mayoría de adultos consideraría absurdos. Las líneas grises sobre fondo oscuro enviadas por cuentas anónimas se convirtieron en una parte familiar de su mapa nocturno. Lucía e Irene eran distintas. A ellas no les interesaban especialmente los fantasmas, pero sí les importaban profundamente las visualizaciones. Gestionaban una cuenta en redes sociales donde subían clips cortos. Retos, bromas, pequeños sustos preparados en clase, emboscadas inocentes a profesores. El canal no era grande, pero algunos vídeos habían llegado a varios miles de reproducciones, suficiente para que las dos creyeran que, con una idea lo bastante llamativa, esa cifra podía multiplicarse. En un fragmento del chat interno que se incorporó al expediente, fue Irene quien insinuó la nueva dirección. Si grabamos un ritual como los de los vídeos extranjeros, seguro que engancha más que las bromas de siempre. Adjuntó el enlace a un clip borroso en inglés donde un grupo de adolescentes, en un baño, encendía y apagaba las luces, repitiendo el nombre de una mujer desconocida frente al espejo. Los comentarios se dividían entre las burlas y los que afirmaban haber vivido algo parecido de verdad. Marta, la cuarta del grupo, era la más callada.
En clase, se sentaba junto a la ventana y llenaba los márgenes de los cuadernos con pequeños dibujos. La profesora de plástica consideraba que tenía buen ojo. En el chat solía contestar con emoticonos o frases cortas. Cuando Lucía compartió el vídeo de Bloody Mary, Marta solo escribió una frase. Si pasa algo, no lo subáis. Esa línea se perdió entre decenas de mensajes entusiasmados. Nadie volvió a contestarle. 5 días antes de la noche del suceso, las 4 se sentaron juntas en el comedor, viendo una vez más el vídeo de Bloody Mary en el móvil. La versión que tenían no era la original de un canal grande, sino una copia mal grabada, temblorosa, republicada muchas veces. La luz del baño parpadeaba, las voces de los chicos extranjeros repetían un nombre una y otra vez y la pantalla se fundía a negro. Un grito cortado de golpe cerraba el clip. Alicia se detuvo en la sección de comentarios. Había líneas en todos los idiomas, apiladas unas sobre otras. Algunos usuarios presumían de haber probado el ritual sin que pasara nada. Otros juraban que el espejo de su casa se había agrietado justo a la tercera llamada. Una cuenta anónima, con un avatar de máscara blanca, había dejado un mensaje más extenso. Una guía detallada, con el número de repeticiones, las frases exactas, el modo de apagar la luz, el momento concreto de la noche. Aquella guía no se parecía del todo a la versión más extendida en otras páginas. No bastaba con repetir un nombre. El autor exigía que los participantes cedieran el sitio a la figura invocada, que se pegaran unos a otros, hombro con hombro, dejando libre el centro, sin que nadie ocupase esa posición. Afirmaba que esa era la única forma de que el ritual fuese seguro. Alicia leyó ese fragmento varias veces. Las palabras no tenían nada de especial, pero la idea de ceder el sitio se le quedó pegada. En una nota del móvil empezó a copiar los pasos, adaptándolos a un baño escolar. Hora después de medianoche, última cabina del fondo, todas las luces apagadas menos el resplandor del pasillo. Esa misma noche envió la versión adaptada al chat del grupo, acompañada de un comentario. Si conseguimos que la luz parpadee o que el espejo haga algo raro, el vídeo quedará mejor que cualquier susto en clase. Lucía respondió con un emoticono riéndose. Irene preguntó si podría añadir efectos en edición por si la realidad es demasiado aburrida. Marta solo escribió. Por favor, no lo llevéis demasiado lejos. Nadie se detuvo a preguntar qué significaba exactamente demasiado lejos. La noche elegida fue un lunes, cuando el patio del centro estaba más vacío. Los equipos no entrenaban, la biblioteca cerraba antes, solo quedaban los guardas en sus turnos. Lloviznó durante toda la tarde y al anochecer se despejó, dejando el suelo del patio manchado de charcos y una luz amarilla cayendo desde algunos pisos de los edificios colindantes. Alrededor de las 23:40, las 4 chicas se encontraron en la esquina de una calle próxima al instituto. Iban vestidas con ropa normal, chaquetas finas, zapatillas deportivas. Alicia llevaba una linterna pequeña. Irene guardó el móvil en el bolsillo de la sudadera, lista para grabar en cualquier momento. Lucía traía una botella de agua y una caja de galletas, como si se tratase de una excursión tardía. Marta no llevaba nada más que su bolso, pero sus ojos miraban una y otra vez hacia el edificio oscuro del centro. No era difícil trepar el muro de atrás, el que daba a las pistas deportivas. Lo habían hecho otras veces para salir a comprar comida a la hora de los entrenamientos. Esta vez, el peso del acto no estaba en el gesto, sino en la hora. Al otro lado de la pared no les esperaba el patio habitual del recreo, sino un espacio distinto. Silencioso, con una oscuridad más densa, donde cada pisada sobre las baldosas mojadas sonaba más fuerte. Las cámaras exteriores no cubrían ese ángulo, así que no hay imágenes directas. Sin embargo, los sensores de movimiento registraron una secuencia. 4 siluetas pequeñas cruzando el patio, deslizándose hacia la sombra de un bloque de aulas y desapareciendo del campo de visión. En el baño de chicas de la tercera planta, la luz del tubo fluorescente se encendió tras 2 intentos del interruptor. Otra cámara, colocada en la esquina del pasillo, grabó la puerta abriéndose, las 4 espaldas entrando y la puerta cerrándose de nuevo. A partir de ese momento, lo que ocurrió dentro solo puede reconstruirse con el archivo de audio del teléfono y las declaraciones fragmentarias de quienes salieron de allí. El último baño de chicas del pasillo era pequeño y viejo. 4 cabinas alineadas a lo largo de una pared, el bloque de lavabos enfrente y, encima, un espejo grande que ocupaba casi todo el ancho. El marco estaba ennegrecido, el cristal mostraba manchas donde el plateado posterior se había desprendido. Solo había un fluorescente en el techo, justo en el centro, delante del espejo. La grabación comienza cuando las 4 entran. Se oye la puerta, el chirrido de la suela sobre las baldosas, risas en voz baja. Lucía bromea con que el baño por la noche huele distinto, como una piscina abandonada. Irene comprueba la batería del móvil, murmura una queja al ver que no llega al 40%. Alicia pide que bajen el tono, que guarde el silencio unos segundos para que el ambiente se calme.
En la cinta, la voz de Alicia recita los pasos que había copiado. Colocarse en fila frente al espejo, hombro con hombro, manteniendo la cara a una distancia de un brazo del cristal. Nadie debía quedarse solo, nadie podía ocupar el centro por su cuenta. La luz se apagaría tras pronunciar la primera frase. Si no se apagaba, alguien tendría que hacerlo manualmente. Cuando Alicia empieza a leer, el fluorescente sigue zumbando arriba. No se escucha ningún ruido extraño, ni golpes, ni agua corriendo, ni pisadas ajenas. Las 4 repiten sus palabras como si recitaran un texto de teatro escrito por ellas mismas. Al terminar la última frase, suena un pequeño clic. El análisis posterior no pudo determinar si fue el interruptor o otra cosa. El tubo se apaga. El micrófono del teléfono aumenta la sensibilidad para compensar el ruido bajo, de modo que cada respiración, cada roce de tela se percibe con claridad. No hay gritos. No cae ningún objeto. Solo la voz de Alicia, contando las repeticiones del nombre de la mujer anónima que había elegido como centro del ritual. Con cada invocación, la respiración de una de ellas se alarga un poco más, como si los pulmones tuvieran que esforzarse por mantener el ritmo. A la tercera llamada, la grabación cae en silencio. El silencio dura 13 segundos. Según el informe técnico, no hay pisadas, ni golpes, ni desplazamientos bruscos. Pero en el segundo 8, el sonido de fondo aumenta ligeramente, como si una única inhalación profunda se mezclara con el ruido ambiente, sin que pueda saberse si venía de una persona o de las 4 a la vez. En el segundo 14, se oye una voz. Es una voz grave, áspera, sin suficientes rasgos para asignarla con seguridad a ninguna de las chicas, aunque comparte parte del timbre con Alicia. La frase es corta, clara, sin confundirse con otros ruidos. ¿Por qué estáis a los lados? En el informe de análisis, esa pregunta aparece subrayada, numerada, comentada al margen. Es el único elemento de la cinta que no encaja con ninguna de las versiones que las alumnas dieron después. En ese momento, las 4 estaban alineadas, nadie ocupaba el centro. No hay respuesta. Solo pequeños sonidos. Uñas rozando el cristal, alguien tragando saliva. Después, la luz vuelve a encenderse, el chasquido del interruptor resuena y la grabación termina con Irene afirmando que ya hay suficiente material, que no ha pasado nada especial, pero que siempre se puede mejorar en edición. Al día siguiente, las clases en Santa Aurelia transcurrieron con normalidad. Ningún profesor recibió aviso de que alumnos hubieran entrado de noche en el centro. La cámara del patio, mal orientada, no cubría el tramo del muro de atrás. Las 4 alumnas llegaron puntuales, con ojeras, riéndose cuando los compañeros preguntaron por los deberes. En el recreo, Lucía revisó el vídeo en bruto. La imagen temblaba, la iluminación era mala, pero sus caras se veían con claridad mientras la luz estaba encendida. No había sombras de más, ni contornos imprecisos. Con la luz apagada, el campo visual se reducía a un bloque oscuro, apenas iluminado por el resplandor azulado de la pantalla del móvil. Tomó nota mental de los momentos donde se podría añadir ruido estático o destellos. Irene llevó el archivo a casa y lo importó en el programa de edición. En la primera exportación, el software se bloqueó al llegar al segmento de los 13 segundos de silencio. Pensó que era casualidad, reinició y volvió a intentarlo. La segunda vez, la exportación llegó hasta el final, pero el vídeo resultante estaba dañado en los últimos segundos. Cuando las 4 salían del baño, el espejo del fondo devolvía 5 siluetas en lugar de 4. La quinta era más difusa, situada exactamente en el centro, sin corresponderse con ninguno de los rostros presentes. Borró ese archivo, reajustó el color, probó de nuevo. A la tercera exportación, el programa devolvió un mensaje de error de disco. Tras otro reinicio, el proyecto se abrió vacío, con la línea de tiempo en blanco. Solo quedaba un único fotograma en la carpeta de previsualización. El espejo vacío, los lavabos, la puerta del baño entreabierta. En el borde inferior del cristal, una mancha de humedad había dibujado algo parecido a un nombre incompleto borrado a toda prisa. Irene no comentó aquellos detalles con nadie del grupo. Simplemente escribió que el ordenador estaba fallando y que todavía no podía editar nada. En los días que siguieron, empezaron a aparecer señales pequeñas, separadas, difíciles de unir si se miraban por separado. En una clase de mañana, Lucía se sentó junto a la ventana, mirando fijamente al patio. El profesor de matemáticas tuvo que llamarla una segunda vez para que reaccionara. Cuando le preguntó qué estaba mirando, respondió que había visto a alguien de pie junto a los árboles, mirándola desde abajo, pero que, al fijarse mejor, solo quedaban las ramas. Los compañeros se rieron. Lo atribuyeron a demasiadas horas sin dormir. Alicia empezó a evitar los espejos. Al principio dijo que era por un problema de piel, que no quería verse. Pidió a su madre que quitara el espejo grande de su habitación, dejando solo uno pequeño guardado en un cajón, que utilizaba lo mínimo imprescindible.
En el centro, se lavaba las manos en otros baños, prefería los que solo tenían pequeños trozos de cristal o superficies metálicas poco reflectantes. En una sesión posterior con la psicóloga, describió la sensación de colocarse frente a cualquier superficie reflectante. Es como si siempre faltara espacio. Como si en el espejo ya hubiera el número justo de personas que tienen que estar y entrar yo fuera a ocupar un lugar ajeno. No es que vea a alguien concreto de más, es la impresión de que no hay hueco para mí. Esa frase quedó copiada literal en el informe. Marta fue la primera en negarse a usar el baño de la tercera planta. En el recreo, cuando las demás salían al pasillo, ella bajaba a la segunda, aunque su aula estaba justo enfrente del baño del fondo. Al preguntarle, se limitaba a decir que arriba no está limpio, sin demasiada convicción. La tercera noche después del ritual, Marta envió un mensaje al grupo a las 3:11 de la madrugada. Todas las noches sueño que estamos delante del espejo, pero en el reflejo no estamos en fila, sino formando un círculo. El centro está vacío. Luego nos apartamos, como si dejáramos sitio a alguien. Nadie respondió. A la mañana siguiente, su familia llamó para avisar de que no iría a clase por encontrarse mal. En el centro, los profesores empezaron a notar cambios. La tutora de la clase de las 4 alumnas se dio cuenta de que hablaban menos, de que ya no se reían tanto en los descansos. Supuso que era el peso de los exámenes finales y se limitó a recordar la importancia de dormir lo suficiente, de organizarse. Nadie mencionó palabras como ritual o juego. Una tarde, el responsable de mantenimiento revisaba los equipos de seguridad. Al repasar las grabaciones de la tercera planta, detuvo la imagen en un fotograma extraño. La puerta del baño de chicas entreabierta. No se veía a nadie en el pasillo, pero durante varios segundos el encuadre aparecía ligeramente desplazado, como si algo. El informe del hospital indica que Alicia ingresó de urgencia en la madrugada del incidente a causa de un ataque de pánico agudo. Los pasos que la llevaron hasta allí solo pueden reconstruirse a partir de fragmentos de datos y de su propio relato posterior, confuso. Según las cámaras, sobre las 2:23, la puerta principal del instituto se abrió. El vigilante de noche anotó que había salido unos minutos antes al patio por un ruido en la zona posterior. Al regresar, no recordaba con certeza si había echado el cerrojo. 10 minutos más tarde, el sensor de movimiento del pasillo de la tercera planta se activó sin que se distinguiera con claridad ninguna silueta. La imagen aparecía granulada, poco nítida. Se aprecia una figura pequeña ante la puerta del baño de chicas. La puerta se abre, la figura entra, la puerta se cierra. El tiempo que transcurre desde ese momento hasta que el vigilante sube corriendo está marcado por ruidos extraños captados por el micrófono del pasillo. Agua corriendo, algo arrastrándose sobre el suelo, un chirrido agudo parecido al roce del metal contra el cristal. Dentro del baño, el teléfono de Alicia, con la pantalla rota, había quedado apoyado contra la pared, con la cámara trasera todavía encendida. La imagen registrada es temblorosa, descentrada, con altos tramos completamente negros. El sonido, en cambio, es más aprovechable. Empieza con su respiración acelerada, pasos que giran alrededor de la estancia, dedos golpeando ligeramente el espejo. Alicia no pronuncia ningún nombre. No menciona ningún ritual. Lo que dice son frases sueltas, entrecortadas, dirigidas a alguien que no puede o no quiere contestarle. ¿Dónde estás? Comillas, ¿dónde están las otras? Comillas, aquí no necesita sitio. Entre esas frases se cuela, de vez en cuando, una risa seca, el tipo de risa de alguien que escucha su propia voz en una grabación y la reconoce como extraña. En un momento concreto, el micrófono capta un sonido similar a unas uñas presionando con fuerza el cristal y resbalando después. A continuación, se oye a Alicia susurrar. «Esa no es mi cara». Repite esa línea varias veces, cada vez con la voz más ronca. Cuando el vigilante consigue abrir la puerta a golpes, la escena es mucho menos espectacular de lo que más tarde imaginarían quienes solo oyeron el relato. Una chica de 17 años sentada en el suelo, la espalda apoyada en el bloque de lavabos, las manos tapándole los ojos. El espejo, reventado en el centro, con los fragmentos incrustados en la pared como si hubieran sido empujados hacia afuera. Los grifos abiertos, el agua corriendo hacia el desagüe. Alicia no tenía heridas graves. Ningún corte profundo, solo marcas rojizas en las palmas, allí donde sus propias uñas habían hundido la carne al taparse los ojos. Fue trasladada al hospital en estado de agitación, repitiendo una y otra vez. En el espejo hay un hueco, en la cara no. El médico anotó que se trataba de una frase sin lógica, propia del lenguaje desorganizado durante un episodio de pánico. Tras aquella noche, se prohibió hablar de Bloody Mary en el Instituto Santa Aurelia. La dirección redactó una circular interna recomendando a los docentes que vigilaran el estado emocional de los alumnos de último curso y animaran a las familias a controlar el tiempo de exposición de sus hijos a Internet. En el texto no aparecían palabras como posesión, ritual o leyenda.
Marta se cambió de centro alegando que su familia se mudaba a otra ciudad. Su expediente viajó dentro de un sobre sellado. No se consignó en la documentación el detalle de que su madre había acudido previamente a hablar con la tutora, con los ojos enrojecidos, preguntando si era posible que su hija pasara a otro grupo, en otra planta, donde no hubiera un espejo grande ocupando toda una pared del baño. Lucía borró la cuenta que compartía con Irene. No hubo vídeo de despedida, ni mensaje final. Todos los clips antiguos desaparecieron a la vez. En el ordenador de Irene aún quedaba una copia corrupta del proyecto del baño, pero cambió el nombre del archivo, lo escondió en una carpeta profunda del disco duro y dejó de abrirlo. Los compañeros de promoción fueron olvidando poco a poco que en un momento dado hubo 4 chicas inseparables en el comedor. Recordaban vagamente una etapa en la que siempre estaban grabando algo con el móvil. Luego llegaron los exámenes, la graduación, cada uno siguió su camino. Esos detalles se hundieron al fondo de la memoria como trozos de espejo barridos hasta la esquina. El pasillo de la tercera planta siguió en uso. El baño del fondo continuó abierto. La bombilla vieja fue sustituida. La luz se volvió más estable. Colocaron un espejo nuevo, con el marco aún brillante. El técnico que lo instaló no dejó constancia de que, durante un instante muy corto, antes de fijarlo del todo a la pared, había tenido la sensación de que el cristal estaba extrañamente frío, como si detrás no hubiera ladrillo, sino un hueco más profundo. Con los años, a medida que nuevas promociones de estudiantes entraban y salían de Santa Aurelia, la historia empezó a deformarse. Ya no existían las cintas originales ni el vídeo mal exportado, pero perduraban fragmentos en la memoria de quienes habían oído hablar del asunto. Algunos recordaban que fueron 4 chicas, otros corregían y juraban que solo fueron 3. Unos añadían un mensaje escrito en sangre en el espejo, otros hablaban de golpes en la puerta a medianoche. El nombre de Bloody Mary dejó de mencionarse de forma explícita. Los alumnos se referían a el ritual de la tercera o simplemente el juego del espejo. Las instrucciones transmitidas de boca en boca se recortaban y se alteraban. Unos exigían 3 repeticiones, otros 13. Unos decían que era imprescindible una vela, otros que bastaba con la linterna del móvil. Solo un detalle se mantenía casi invariable. La necesidad de colocarse pegados frente al espejo, dejando libre el centro. Nadie sabía con certeza de dónde había salido ese requisito, pero cada narrador lo conservaba, como si intuyera que era la única parte que no debía modificarse. Las versiones se extendieron más allá del instituto. Un alumno la contó a un primo, el primo a sus compañeros en otro centro. Cuando la historia llegó a un foro anónimo, el nombre de Santa Aurelia fue sustituido por un colegio de monjas en las afueras, el número de protagonistas se desdibujó, pero la estructura se mantuvo. Baño, espejo, ritual, hueco. En cada lugar, los oyentes colocaban la historia en su propio escenario. En otra ciudad, un instituto distinto aseguraba que el verdadero origen estaba en su segundo piso. Unos estudiantes universitarios hablaban de un espejo largo en su residencia que se había rajado una noche. Nadie lo contrastaba. Las leyendas no necesitan pruebas, solo necesitan gente dispuesta a repetirlas. Si se despejan todas las capas de relato acumuladas, lo que queda de la historia de las 4 alumnas de Santa Aurelia es una cadena de actos fáciles de comprender. Un juego nocturno, un ritual copiado de internet, un grupo de adolescentes frente a un espejo en busca de una descarga de adrenalina y de unos cuantos miles de visitas. El resultado, cuantificable, se reduce a un ataque de pánico, unas semanas de terapia, un cambio de centro, la desaparición de un canal de vídeos y una serie de rumores. Sin embargo, lo que hace que la historia se adhiera no es la gravedad del desenlace, sino su estructura más útil. En el centro siempre hay un espejo y un hueco. Los personajes giran en torno a ese hueco, intentando invocar, ceder el sitio, llenarlo o esquivarlo. Todas las variantes de las instrucciones, todas las versiones del ritual se articulan alrededor de la misma pregunta. ¿Quién se coloca en medio? El miedo más primario en este tipo de juegos no reside en el posible susto visual, en una aparición repentina, sino en la idea de quedar solo en la posición central, cara a cara con el propio reflejo cuando ya no hay nadie más al lado. Cualquier adolescente que se haya mirado al espejo a oscuras en un cuarto de baño entiende esa sensación. Basta un poco de silencio extra y un mínimo de sugestión para que la mente haga el resto. En el caso de Santa Aurelia, los factores externos, el estrés académico, la falta de sueño, la exposición continuada a relatos similares, actuaron como base. El ritual solo fue la chispa. Si en un grupo hay al menos una persona más sensible que las demás, el espacio vacío en medio del cristal deja de ser un lugar neutro. Se convierte en un punto pesado, que arrastra las miradas y obliga a imaginar aquello que no debería estar. De esta historia se desprende que no todo lo que se envuelve en la palabra juego es inocuo. Cuando un ritual ha sido copia y pegado miles de veces, de foro en foro, de vídeo en vídeo, de escuela en escuela, se pierde de vista que detrás hay una necesidad concreta.
Probar límites, dejar constancia, ser visto, demostrar que uno se atrevió a hacer lo que otros solo mencionan. A los 16 o 17 años, la línea que separa una broma de un resbalón prolongado en una mente vulnerable es más fina de lo que muchos adultos quieren admitir. Un reto del tipo a que no te atreves lanzado por un amigo, un comentario en redes, animando a hacerlo de verdad por las vistas, pueden bastar para empujar a un grupo a cruzar esa línea. La enseñanza más clara del expediente de Santa Aurelia no está en la existencia o no de algo al otro lado del cristal, sino en la forma en que las personas tratan su propia imagen. Cuando un juego exige apagar todas las luces, quedarse solo frente a un espejo y recitar frases de origen dudoso únicamente para sentir algo distinto o llamar la atención, el participante se coloca voluntariamente en la peor posición posible. Se priva de lo más básico: la luz, el ruido cotidiano, la presencia de otros. La postura prudente es que no hay necesidad de probar ninguno de esos rituales, ni siquiera por curiosidad. No, porque